Beatriz Solarte, soy estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. Mi tema a tratar es acerca de la unidad 5 de dactiloscopia, planimetría, balística forense, y la unidad 6, que es hallazgo biológico y búsqueda y localización de manchas de sangre y levantamiento de cuerpo. Y 7, que es la identificación por dactilograma y comparación balística. Y una breve explicación de estos temas a tratar es que la dactiloscopia se denomina así al conjunto de procedimientos y técnicas cuyo objeto es el estudio y clasificación de las huellas digitales. Mediante esta ciencia se puede determinar que al logro que ese individuo estuvo presente en un lugar determinado se denomina dactilograma. A la impresión de una huella dactilar que es impregnada en tinta y emposada en un papel. La huella dactilar es toda figura o señal o vestigio que por contacto suave o violento de las palmas de las manos a los dedos, impregnadas o no sustancias colorantes, existen tipos de huellas dactilares y se conocen como huellas latentes. Son figuras invisibles que se producen al contacto sobre una superficie lisa o pulida por el sudor, poros o sudoeparos, las papilas dactilares o las huellas dactilares positivas, que es la impresión artificial, que son con los dedos de las manos sobre una superficie utilizando siempre algunas sustancias colorantes como una tinta de diversos colores, sangre. Y la huella dactilar negativa es la impresión artificial de la figura, que son sobre materias blandas y que registran relieves. Estas pueden ser arcilla, plastilla o pintura fresca. Con la planimetría o levantamiento planimétrico, el levantamiento planimétrico es una de las herramientas más útiles al momento de realizar una reconstrucción del hecho delictivo. Los funcionarios o actuantes deberán regirse de acuerdo a los siguientes procedimientos para realizar la fijación planimétrica. Tienen el deber de cumplir con los siguientes pasos, que es tomando en cuenta uno de los requisitos que son aplicables en sitio de suceso, que son mixtos, que deben recabar información relacionada con el caso, o víctima o experticia, demás medios que permitan graficar y el hecho de información de que esta debe estar sustentada de manera precisa y expresa en el expediente. Observar de manera detallada y minuciosa el sitio de suceso a fin de visualizar y ubicar aquellas áreas y elementos criminalísticos que serán plasmados en el levantamiento planimétrico. Finalmente, el experto se trasladará hasta el despacho, lugar donde continuará con el proceso. El levantamiento planimétrico en balística forense, que es la balística forense, es aplicada a la resolución de problemas judiciales que se clasifican en varias partes. Ocupa el estudio de totalidad de los fenómenos, que es el percutor que golpea el fulminante del cartucho y alcanza hasta el momento mismo en el que el proyectil abandona la boca del fuego del cañón. Esta parte de la balística se ocupa también de todo lo relativo a las armas de fuego, su estructura, mecanismo, su funcionamiento, y la balística exterior es la parte de donde corresponde el estudio de la trayectoria del proyectil en el momento en que abandona la boca del cañón del arma hasta su arribo del blanco, y de los fenómenos que lo afectan en concordancia con las particularidades, como la gravedad, la resistencia, la dirección, la intensidad de los vientos y particularmente los obstáculos que se le interpongan y que definitivamente son productores. La balística de efectos, tal como su nombre lo indica, esta parte de la balística estudia los efectos producidos por el proyectil en el blanco alcanzado, particularmente las características propias del orificio de la entrada causado por el proyectil, de la zona inmediata que lo rodea. Es la característica que esta permite establecer importantes elementos que lo elevarán a las conclusiones relativas. Complejo como la determinación de la distancia de disparo, la clasificación de las armas de fuego. A efectos de la clasificación pueden surgir varios criterios, entre los cuales tenemos, según su alcance, la arma de fuego corta, que son las que intervienen mayormente en los hechos criminales, que con ellas son las pistolas, los revólveres y ametralladoras. Las armas de fuego largas, que su mayor uso es para la caza y en el ámbito militar con fines de guerra, entre ellas las escopetas, los fusiles, la ametralladora, y las armas proyectil único como pistola. La colección de cartuchos y armas de fuego deben quedar constancia del lugar específico donde se puede encontrar la evidencia y las condiciones y características en que se encontró. Se debe tomar nota y deben constar en la inspección técnica. Número de serial de arma de fuego. Es deber del investigador
asegurarse que el arma de fuego no se encuentre cargada para evitar una detonación. El investigador tiene como finalidad en su sitio del suceso, es decir, que se debe llevar a cabo el proceso de fijación. Se colecta la evidencia y se le embala en bolsa o en recipiente. Cuenta que el mismo debe sellarse a identificarse. Al mismo se le debe rotular la fecha, la hora, el lugar, la descripción del arma, el nombre de la persona, el número del caso, tanto en la inspección técnica como en la cadena en custodia, señalando quién hizo el hallazgo del funcionario que fijó la evidencia, el nombre del funcionario que colectó la misma, etiquetó y trasladó los hallazgos de intereses criminalísticos. En la fijación fotográfica debe quedar constancia del embalaje y etiquetado de la evidencia. El embargo del arma de fuego es que en su momento la evidencia debe ser transferida al laboratorio respectivo para ser examinada pericialmente para pruebas de fuego, balísticas y huellas dactilares, guardando la formalidad de la cadena de custodia. La unidad 6 es acerca de los hallazgos biológicos y las manchas de sangre, preferiblemente deben ser ubicadas en la adyacencia de la víctima, del cuerpo y la vestimenta, llevando a cabo los procedimientos de búsqueda de evidencia, que es como la localización. Las manchas de sangre en ocasiones son fácilmente localizables por abundancia o por su contraste con el entorno o en la superficie de soporte en la que se encuentra. En otras ocasiones su localización no es sencilla por encontrarse. El soporte donde se encuentra es de color oscuro. En estos casos se recurre a una linterna de luz ultravioleta. Producen los residuos orgánicos y aun cuando son lavados son detectados mediante láser o infrarrojo. Una vez hechos los hallazgos se debe hacer la tipificación, que son las manchas de sangre encontradas en el lugar de los hechos o el estudio de la sangre implicado a la criminalística. También se determina que la naturaleza biológica o origen humano, la tipificación por sistemas de grupos sanguíneos, análisis de la morfología, patrones de las manchas sanguíneas, a través del estudio meticuloso de las imágenes y obtener una información precisa de la forma en que se han producido los hechos por determinar la posición de la víctima y del agresor, los movimientos realizados en el sitio del suceso, características del traumatismo o violencias empleadas, intensidad del traumatismo, armas empleadas, movimientos ejecutados con ella, incluso señalar aproximadamente o descartar el autor del delito. La clasificación de las manchas de sangre son que las manchas sanguíneas por contacto se producen por el contacto directo de la fuente productora y el soporte. Por ejemplo, las manchas de sangre de las prendas que están en contacto directo con la herida o las manchas sanguíneas por escurrimiento. La sangre se desliza por el soporte impermeable desde la fuente. Cuando el desplazamiento se hace sobre un soporte inclinado, se forma un reguero. Manchas sanguíneas por goteo de altura al caer la gota de sangre desde la fuente productora hasta el soporte, pues impulsa por la fuerza de la gravedad de muy poca altura o contorno irregular. Luego presenta salientes en forma de rayo y posteriormente se aprecia rodeada de gotas secundarias. Búsqueda y localización de manchas de semen general, que normalmente son generalidades. Se encuentran en su mayoría en delitos de carácter sexual o exhibicionismo de masturbación. En la mayoría de las oportunidades, la muerte de la víctima se caracteriza por ser un líquido cremoso, filante y de color opalino, verdoso o con el paso del tiempo con un olor. Su característica sobre su soporte es que de borde definido, irregularidad y con un efecto de apergamamiento. El tema número 7 y finalizado es identificación sobre los dactilogramas. Es preciso preparar el material que se va a utilizar en la operación. Se inicia la actuación poniendo tinta a la plancha para comprobar que la plancha tiene la tinta justa y necesaria. O tener un dactilograma de prueba es comparación a la balística, que son las experticias de comparación balística. Son llevadas a cabo en los laboratorios físicos y comparativos de las policías de investigación. Su principal objetivo es comparar las evidencias de tipo balístico encontradas en el sitio del suceso. Finalmente, ante todo, se encargan de examinar las conchas y los proyectiles producto de la ocasión de disparo. Muchas gracias por su atención. Fue toda mi exposición.